tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, último que empieza en Estados Unidos porque estamos en San Diego, ahí está México y vamos a entrar en breve. Pero antes de empezar con México creo que nos toca terminar la historia en Estados Unidos. El capítulo anterior quedó justo antes de Little Sahara, este pequeño desierto, una especie de desierto de juguete que está en Oklahoma. El vídeo de las dunas decidí sacarlo también de los vlogs porque era demasiado motero y preferí hacer una pieza que además me haga... No sé por dónde iba, me ha desconcentrado. Ya lo sé. Bien, el vídeo de las dunas decidí sacarlo de los vlogs porque era de muy motero y aparte porque me permitió hacer una pieza pequeña para felicitar las navidades. Yo lo dejo y esta vez sí que sí, aquí. Una vez salí de Little Sahara decidí meterme en la ruta 66, que me trajera hasta aquí, hasta California. Y desde Little Sahara, el punto donde más cerca estaba la ruta 66 era un pueblo que se llamaba Clinton. Y ahí empieza el capítulo de hoy, mientras yo me voy hacia México. Por alguna razón que solo el guionista conoce, está cerrado el Museo de la Ruta 66. Hoy tenía la ilusión de hacer ahí unas tomitas y ver un poco y contar la historia de la Ruta 66, pero me imagino que está demasiado contada y que este rollo a nosotros no nos va y tenemos que ir a donde el guionista decida y encontrarnos con lugareños que nos lleven a otros sitios, o yo qué sé. Hablo muy rápido hoy, estoy un poco, creo que se me ha ido la mano con el café. En fin, vámonos. La Ruta 66 arranca en Chicago, Illinois, para recorrer Missouri, Kansas, Oklahoma, que es donde nosotros nos incorporamos, Texas, Nuevo México, Arizona y California, terminando en Los Ángeles. Durante el recorrido que yo he hecho, del único que puedo hablar, obviamente, he visto dos rutas 66 claramente diferenciadas. Una de cartón piedra absoluto, preparada para que el turista se haga fotos y se deje los dólares. You're very welcome. Thank you so much. Yeah, is there anything else I can get for you? Y la otra ruta 66 que es decadente, que está olvidada, que tiene bajo mi punto de vista las mejores fotos y que probablemente si le dedicas tiempo esconde las mejores historias. Desde Clinton, donde nosotros nos incorporamos, la antigua Ruta 66 muchas veces está tapada por la nueva I-40 y otras tantas va paralela como si fuera una vía de servicio, sin mucho interés, la verdad. De todo lo que yo he recorrido, solo destacaría un tramo en Arizona que sale desde Kingsman, donde empezaba el capítulo anterior, y que durante unas 50 millas aproximadamente se aleja de la I-40 y atraviesa las Black Mountains. Y aquí, bajo mi punto de vista, por supuesto, sí que interesa desviarse de la autopista y disfrutar del trazado, del paisaje y sobre todo de que no hay apenas tráfico. Esta es la antigua Ruta 66, mirad. Lo peor es que los cachondos, ahí había una indicación, Ruta 66 turística, para allá, para allá. Un poco cabrones, ¿no?
Queridos amigos, nos vamos a Los Ángeles. Como la carretera está rota y tengo una moto que se mete por cualquier sitio, me voy a... Vamos a ver qué pasa. Vamos a Los Ángeles. Un poquito hacia abajo, hacia el mar, está el pier de Santa Mónica, donde estuviste otro día. Estamos en Santa Mónica, Los Ángeles, California, en el Pacífico. Aquí yo creo que acaba el viaje en Estados Unidos. Esta primera parte en Estados Unidos, porque me quedo con ganas de más. Tengo que pasar la revisión a la moto. Completed your 6,000 mile service. Yep. Pretty basic, nothing too wild or anything like that. Just an oil change and then back. Thank you so much. Thanks Robert. De aquí me voy a ir a San Diego, que tengo allí los neumáticos. Señores, me ha venido a buscar Sergio Lanza, amigo de hace muchos años y co-creador de Siniguan, del nombre. Ideólogo. Ideólogo. Él, yo y el vodka. Me he levantado a las 7 de la mañana y me he puesto a editar porque soy un trabajador nato. Muy bien, tío, muy bien. Estoy en casa de Sergio, amigo de hace muchos años, que me ha acogido en Los Ángeles. Esto es otra forma de vida nómada y es que te acoja gente en sus casas. Y de hecho hay una web muy conocida que se llama Couchsurfing, que es gente que te deja su sofá o una cama o una habitación para que te quedes gratis. Yo lo uso poco porque normalmente cuando llego hago esto, mira. Así. Entonces tiene que ser una persona que me conozca lo suficiente y que tenga confianza para decirme: Está bien, te puedes quedar aquí todo lo que quieras. eso es. Que llegar a casa de alguien que no te conoce y decir: hola, buenos días, venga por mí en su sofá y me ponga a editar. Feo. Entonces por eso uso poco Couchsurfing. Bueno, poco no lo uso nunca. ¿Qué tal, Vani? Muy bien. ¿Cuánto lleváis viviendo aquí? 3 años. Yo 4. ¿Y a qué os dedicáis? Al duro mundo de la actuación. ¿Sois actores? Sí, yo soy actor y ella es actriz. ¿Qué me has hecho de comer? Nah, lentejitas angelinas. O sea, tienes que hacer lentejas porque vengo yo, ¿qué? Me has picado. ¿Esto qué es? ¿Esto dónde es? Oh, Es algo nuevo. oh. ¿Tuyo? O sea, nuestro. Sí, no. Estamos en el Griffith Observatory. ¿En él? Griffith Observatory. En el observatorio para de nosotros. El observatorio Griffith.